En capítulos anteriores hemos visto el triple distinto planteamiento de las relaciones entre política y religión que se han dado a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. En la Edad Antigua se enfocó como herencia del Imperio Romano sobre los derechos del imperio. En la Edad Media, en cambio, el acento se puso en los derechos de la verdad y de ahí surgió el orden de la cristiandad. Y en la modernidad y en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, el foco se ha puesto en los derechos de la persona. También vimos en un capítulo anterior cómo los últimos 125 años han conocido tres olas de laicismo. Una primera de tipo militante, más político y social. Una segunda mucho más eficaz de tipo consumista. Y una última más reciente que llega hasta nuestros días de sanción intelectual del laicismo por parte de una ideología 2.0 que se denomina relativismo. En este tercer capítulo vamos a hacer una especie de radiografía de la sociedad contemporánea en Occidente, es decir, del relativismo. Teóricamente o aparentemente Occidente se ha secularizado, pero en realidad no es así. La verdad, la bondad y la belleza son tres propiedades que se denominan trascendentales, es decir, que se encuentran en todas las cosas, en toda la realidad. No es posible acabar con ellas, solo se pueden manipular, se pueden transfigurar. Y eso es precisamente la religión. Son propuestas de verdad, bondad y belleza. Por eso se puede afirmar que Occidente hoy más bien ha cambiado de religión. Tiene una propuesta específica, nueva, de verdad, bondad y belleza. El cristianismo ha sido sustituido por una religión relativista que posee un credo, una moral y un modelo de santidad, de santo, un ejemplo de persona relativista. Solo que, a diferencia del cristianismo, se trata de una propuesta de religión que hace violencia a la persona. En este capítulo vamos a verlo. Y justamente por este orden. La propuesta de verdad, de bondad y de belleza propias del relativismo, de la religión relativista. En primer lugar, la verdad. El cientificismo es el credo relativista. El cientificismo es la postura que sostiene que solo el conocimiento obtenido mediante el método científico es válido y relega cualquier otra forma de saber como la filosofía, la teología, el arte o la intuición a un segundo plano o las considera incluso irrelevantes. Esta actitud ha sido reforzada por el éxito innegable de la ciencia y de la tecnología en la solución de problemas, pero también ha llevado a un reduccionismo que empobrece la comprensión de la realidad. Una manifestación práctica de esto en la educación y en el pensamiento es que las disciplinas del STEM, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, han adquirido un estatus privilegiado, mientras que las humanidades han sido progresivamente marginadas y se considera que no tienen un valor objetivo y mensurable, sino que son meros adornos de tipo cultural. Esta actitud de reducción, de encapsulamiento de la verdad en el cientificismo, en la verdad científica y tecnológica, merece ser criticada porque no es verdadera. Y se podrían objetar al menos 4 motivos por los que esto no es así. En primer lugar, porque no es posible controlar la realidad empírica, que es con la que trabaja la ciencia. ¿Qué es materia? ¿Qué es energía? No lo sabemos, no se puede formular
de una manera lógica e incontestable, sino solamente describir, analizar, y a partir de los datos empíricos solamente es posible obtener correlaciones y llegar a hipótesis, formular teorías, confrontarlas con la realidad, fabricar modelos, experimentar con ellos, hacer predicciones, pero siempre son conocimientos de tipo hipotético. Si el día de mañana una nueva hipótesis, una nueva teoría o modelo explica mejor las cosas, la sustituiremos, como hemos hecho con la física. La de Newton ha sido sustituida por la física relativista, de la relatividad. Bien, no es posible controlar, como digo, esos datos empíricos o formularlos de manera incontestable desde el punto de vista lógico, sino que es simplemente prueba, error, explicación, hipótesis. Por otra parte, tampoco es posible solo vivir con el conocimiento experimental. Hay muchos tipos de inteligencia que aplicamos constantemente. Por supuesto que la reflexión o la intuición, pero no aplicamos el experimento y la ciencia a las relaciones personales, o no deberíamos hacerlo, porque somos mucho más de lo que cabe en un tubo de ensayo. En tercer lugar, la racionalidad científica, si queremos a partir de ahí darle una nueva dimensión de racionalidad humana, es decir, no limitarnos al cómo, sino al por qué, no solo a cómo pasan las cosas, sino a por qué pasan, por qué existe algo, o por qué eso que existe está ordenado y tiene unas leyes, incluso porque hay una moralidad, unas leyes también éticas. Para esto, para este paso del mero dato científico, del conocimiento experimental, al dato de la racionalidad humana, del por qué, se precisa echar mano de nociones filosóficas. No existe una cosmovisión científica de la realidad. Cuando a partir de datos experimentales hago una explicación de todo, aquello ya no es científico, no es experimental, aquello es filosofía. Y en cuarto lugar, los indicios de las ciencias experimentales son apabullantemente más favorables al teísmo que al ateísmo. El Big Bang, la muerte térmica, el ajuste fino, la vida, son realidades que apuntan más hacia Dios que hacia la sola naturaleza. La presunta incompatibilidad entre ciencia y fe es un prejuicio. Por eso me parece muy interesante la lectura de dos éxitos editoriales recientes. Uno titulado Dios, la ciencia, las pruebas, de dos ingenieros franceses, Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonassis, que ha vendido en Francia más de 300.000 ejemplares. Y el libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de Juan Carlos González Hurtado, que también ha tenido una gran difusión en España y del que además se puede encontrar una gran cantidad de vídeos en YouTube, de conferencias, debates de Juan Carlos que son muy aconsejables, porque comunica muy bien, es muy divulgativo y transmite con mucho acierto y muy serenamente el contenido de ese libro. Bien, esto por lo que se refiere a la verdad propia del relativismo, al credo relativista, el cientificismo. Como digo, es una propuesta muy poco razonable porque no es en sí misma científica, porque no se puede vivir solo con el conocimiento científico, porque para convertirla en sabiduría se necesita echar mano de la filosofía y porque apunta siempre más lejos de sí misma. El dedo que apunta a la luna apunta hacia el teísmo.
En cuanto, en segundo lugar, la propuesta de bondad del relativismo. El pragmatismo es la moral relativista. El pragmatismo. Pragmatismo es la tendencia a valorar las ideas y acciones únicamente por su utilidad práctica e inmediata, sin considerar principios absolutos o trascendentes. En la Europa de hoy, esta mentalidad ha moldeado profundamente la política, la economía, la vida cotidiana. Algunos ejemplos son que los debates sobre el inicio y el fin de la vida, como en lo que se refiere al aborto, la eutanasia, el transhumanismo, el criterio práctico suele ser el único tomado en cuenta y se ignoran otras dimensiones de tipo filosófico, antropológico, ético. También las universidades han adoptado un enfoque utilitarista. Las carreras se valoran exclusivamente por su rentabilidad económica y por su capacidad para insertarse en el mercado laboral. La formación humanística, en cambio, es relegada porque no sirve en términos de empleo inmediato. También las decisiones políticas suelen basarse en encuestas de popularidad y en resultados a corto plazo, sin una visión estratégica o sin una reflexión profunda. La coherencia de las ideas se sacrifica por conveniencia electoral. E incluso las relaciones personales se enfocan desde la productividad. Aplicaciones como Tinder fomentan interacciones basadas en criterios de eficiencia y utilidad y no tanto de profundidad de los vínculos. Bueno, este pragmatismo que hoy aplicamos a todo merece una crítica porque hace imposible el imperativo categórico de Kant. Kant afirmaba que todo ser humano ha de ser considerado como un fin y no como un medio. El relativismo no permite una fundamentación de la dignidad absoluta de la persona. Por tanto, el ser humano es disponible. Los inmigrantes o los concebidos no deseados o los incurables, ese volumen de personas que resultan molestas o que crean problemas son disponibles. Solo podemos limitar esa disponibilidad a ciertas condiciones o ciertos criterios que la hagan menos caprichosa, como por ejemplo la voluntad popular, una cierta mayoría, o cosas por el estilo. Pero la frontera es absolutamente modificable por esa voluntad popular y tenemos tristes experiencias históricas de esto. No solamente el imperativo categórico de Kant salta por los aires, sino que el mismo amor es lo contrario al pragmatismo. El amor es la entrega a otra persona para hacerla feliz. No es encontrar a alguien que me satisfaga un problema de soledad, de carencia afectiva o material. Por eso vivimos en una profundísima crisis de desamor, de individualismo, de soledad no deseada, más de 5 millones de hogares unipersonales. También el pragmatismo del relativismo hace pues muy problemática la moderación en el uso de la tecnología. En su momento se planteó el dilema de la energía nuclear y su uso correcto, por ejemplo, en centrales para producir energía, y no en cambio en la guerra o en grupos terroristas. Y en estos días nos estamos planteando algo semejante con la inteligencia artificial, que se puede emplear para mucho bien, pero también para mucho mal. Y sin conciencia, sin que existan unos argumentos sapienciales, profundos, de los que se pueda reflexionar y razonar, sin conciencia solo cabe el control. Un control que por otra parte siempre también será imperfecto. Y hay que decir que por este pragmatismo la política también se convierte en una subasta de derechos subjetivos. La polarización que vivimos en este momento tiene mucho de esto.
Se vota simplemente a aquellos que me satisfacen pues unos caprichos, unos deseos que los convierten en derechos y los incorporan a la legislación. Pero el bien común ya no existe. Es reemplazado por lo que se denomina interés general, que es un eufemismo para decir interés particular. Bien, pues estas son las críticas que habría que hacer a la propuesta relativista acerca de la bondad, la moral del pragmatismo. Y es que impide el imperativo categórico, impide el amor, impide la moderación en el uso de la tecnología y convierte la política en una subasta, en un mercado de pescado. Y en tercer lugar, la belleza. El materialismo es la santidad relativista. Es el ideal relativista, es el ideal de persona, es la materialista. Se llama santo en el cristianismo aquel que frecuenta los sacramentos, que reza, que cultiva las virtudes, especialmente la caridad. Pero el santo de la religión relativista es la persona materialista. El materialismo es la tendencia a considerar que solo lo material y lo económico tienen valor, y en cambio lo espiritual es algo ilusorio, irrelevante. Esta cosmovisión se ha intensificado en Europa últimamente y el bienestar económico y el consumo han reemplazado la búsqueda de sentido. Como ejemplos, entre otros muchos, se podría decir que el estilo de vida de Occidente es el éxito y el placer. Un éxito que se mide por el nivel de ingresos, por la posesión de bienes, por el acceso a experiencias de lujo. La felicidad se cifra ahí, se asocia a la acumulación de riquezas, al acceso al placer, en lugar de a la calidad de las relaciones humanas, a la realización personal. Un ejemplo muy concretito de esto es la crisis de la natalidad. La mayor parte de los jóvenes hoy posponen o incluso renuncian a tener algún hijo, debido a factores económicos y materiales. La paternidad no compensa en términos de calidad de vida, en términos de comodidad, de placer. La idea de sacrificio por un bien superior hoy no es considerada, es rechazada positivamente. Hoy los modelos y el ideal de hombre es aquel que lo posee todo, que gana más dinero, que accede a una vida más lujosa, que tiene más placeres o que es muy exitoso en lo público, en el trabajo profesional, en la economía o que tiene mucha fama en el espectáculo. Bueno, habría que decir ya muy brevemente, como crítica a este materialismo que se propone por la religión hoy dominante, que la calidad de vida es algo distinto de la vida de calidad. Que el hombre, cuando adopta la existencia céntrica característica del animal, es decir, cuando busca y juzga todo desde el punto de vista de qué me aprovecha, qué me beneficia, qué saco de ello, cuando solamente emplea la lógica comercial, qué gano, entonces ese hombre está abocado a la infelicidad. El criterio cuantitativo de ampliar la porción de mundo disponible, de cuánto puedo hacer, no aporta sentido a aquello. No, el sentido no es cuantitativo, sino cualitativo. Se confunde el placer y el éxito con la felicidad. Y eso tiene un efecto paradójico, y es que cuando nos dirigimos al mundo, es decir, a las cosas, a los acontecimientos, y no digamos ya a las personas, con esa actitud de dominio, de búsqueda de un provecho personal, el mundo se venga convirtiéndose en transparente
o callando, volviéndose mudo, no nos dice nada, ya no lo vemos, no nos satisface nada, porque pedimos a las cosas más de lo que pueden dar y entonces nos defraudan siempre, dejan de estar ahí. En cambio, cuando se ve la realidad con perspectiva, en el dibujo lineal lo primero que se hace es dibujar un punto de fuga y a partir de ahí se tiran líneas que definen planos en los que se pueden dibujar a su vez los objetos que se ven con su proporción, con su fondo, y no se les pide más de lo que pueden dar, entonces se disfrutan. Pero cuando pedimos a las cosas limitadas algo infinito, las reventamos. Por eso la búsqueda de la calidad de vida como el fin de la vida impide la vida de calidad. Tiene un efecto paradójico. Y esto, y con esto termino ya, activa la dinámica de las adicciones. Al no encontrar ahí la felicidad, entonces intensificamos el estímulo. Y al dejarnos vacío, al cesar el estímulo, volvemos a intensificarlo. Y ahí caemos en las adicciones tan características de nuestro momento. Nos debía hacer recapacitar el hecho de que los psicólogos y los psiquiatras tengan listas de espera, y muchas veces entre gente joven. Hay algo que no estamos haciendo bien, y es que nos falta el sentido. El sentido no, la santidad, el modelo de vida, no va por el materialismo, por la mera materialidad de tener, sino por el sentido, encontrar un sentido para tener y también para no tener. En definitiva, que el relativismo llena los vacíos de verdad, bondad y belleza que ha dejado el cristianismo, con unas propuestas que se demuestran inhumanas y difíciles de entender cómo se mantienen porque hacen violencia a la persona. Se cumple la sentencia de Chesterton: cuando no se cree en Dios, es fácil creer en cualquier cosa. Pero justamente por esto ahí se abre en el horizonte una esperanza grande, porque los hombres somos solo relativamente estúpidos, no infinitamente, y nos damos cuenta y escarmentamos. Y en los próximos capítulos vamos a ver, vamos a echar una mirada no ya al presente en esta breve radiografía que hemos hecho en este capítulo, sino al futuro, lo que nos aguarda, lo que podemos hacer para mejorar las cosas.